Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de reactivos para que presenten con éxito su examen de admisión a la UNAM. Muchas gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca, Arca Física y Arca UNAM. En este último concentramos todo el material que ustedes requieren para presentar exitosamente su examen de admisión a la UNAM. Les voy a agradecer mucho su like a este video, compártanlo, pero sobre todo, los invito a suscribirse. En este reactivo, su guía UNAM nos pide la derivada de y con respecto a x de la función implícita x por y más 4x cuadrada más y cuadrada igual a 6. Este reactivo se encuentra enmarcado en la materia de cálculo diferencial y específicamente en el tema de derivación implícita. Para resolverla, aplicaremos las siguientes fórmulas. Partiendo de que k es una constante, u y v, funciones diferenciables de x, tenemos que la derivada con respecto a x de una constante siempre es igual a 0. La derivada con respecto a x de la propia variable, es decir, de x, es igual a 1. La derivada con respecto a x de x elevado a un exponente es igual al exponente por la variable al exponente menos 1. La derivada con respecto a x de una función diferenciable en x elevado a un exponente es igual al exponente por la función elevada al exponente menos 1 por la derivada de la función. La derivada con respecto a x del producto de una constante por una función diferenciable en x es igual a la constante por la derivada con respecto a x de la función. Y la derivada con respecto a x de un producto de funciones diferenciables en x es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada con respecto a x de la primera función. Así es que tenemos pues derivada con respecto a x de xy más 4x cuadrada más y cuadrada igual a 6. Lo primero que haremos será expresar la derivada de esta función polinomial como la derivada de cada uno de sus términos, es decir, tenemos la derivada con respecto a x del producto de x por y más la derivada con respecto a x de 4x cuadrada más la derivada con respecto a x de y cuadrada igual a la derivada con respecto a x de 6. Tenemos aquí el producto de dos funciones. X es la primera función, el equivalente a u, y y es el equivalente a la segunda función, el equivalente a v, razón por la que este producto lo derivamos de la siguiente manera: x por la derivada con respecto a x de y más y por la derivada con respecto a x de x. Aquí tenemos el producto de una constante por una variable elevada a un exponente. Por lo tanto, tenemos, aplicando esta fórmula, tenemos que es 4 por la derivada con respecto a x de x cuadrada más la derivada con respecto a x de una función elevada a un exponente, y cuadrada. Y esto es igual a la derivada de una constante. 6 es una constante. Y la derivada de cualquier constante es igual a 0. Pues bien, tenemos aquí por lo tanto x por la derivada de y con respecto a x más y por la derivada de x con respecto a x, y esto es igual a 1. La derivada de x con respecto a x igual a 1.
más 4, tenemos la derivada de una variable, la variable x elevado a un exponente, tenemos el exponente elevado multiplicado por la variable elevada al exponente menos 1, 2 menos 1 sería 1, más la derivada de una función elevada a un exponente es igual al exponente 2 por la función elevada al exponente menos 1 y por la derivada de la función. Y esto es igual a 0. Tenemos entonces x por la derivada de y con respecto a x más y por 1 es y. 4 por 2x a la 1, que es 2x, 8x, más 2y a la 1, 2y, por la derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a 0. Puesto que lo que queremos obtener es la derivada de y con respecto a x, vamos a agrupar los términos que tienen la derivada de y con respecto a x, es decir, x por la derivada de y con respecto a x más 2y por la derivada de y con respecto a x, y esto es igual a menos y menos 8x, transponiendo estos dos términos hacia el segundo miembro. Por lo tanto, se encuentran sumando, pasan restando. Y ahora vamos a factorar de y en dx, que es factor común, a estos dos términos, por lo que tenemos que de y en dx por x más 2y, y esto es igual a menos y menos 8x. Y ahora, despejando, transponiendo x más 2y que están multiplicando a de y en dx, lo transponemos dividiendo, por lo tanto nos queda que de y en dx es igual a menos y menos 8x entre x más 2y. Y tenemos ahí ya la derivada de y con respecto a x. Vamos a expresarla de la siguiente manera. Vamos a extraer el signo menos, y esto nos queda menos y más 8x sobre x más 2y. O lo que es lo mismo, de y en dx, que es la forma en que normalmente tendríamos que expresarlo, igual a menos 8x más y sobre x más 2y. Esta forma, esta o esta, cualquiera de ellas representa la derivada de y con respecto a x. Sin embargo, la forma común en que la expresamos o que nos piden que la expresemos es esta, menos 8x más y entre x más 2y. Y de esta manera, este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, envíenlo por favor. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Recuerda que solo el que sabe es libre, y es más libre el que más sabe. Hasta el próximo video.